Vamos a resolver el ejercicio 12.220 del libro de dinámica por Hibeler, donde nos dice que el hombre puede remar en bote en aguas tranquilas con una rapidez de 5 metros por segundo, tal como podemos apreciar en el gráfico. Si el río fluye a 2 metros por segundo, determine la rapidez del bote y el ángulo θ, el que debe dirigir el bote de modo que vaya desde A hasta B. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro sistema de referencia. Vamos a utilizar las coordenadas rectangulares y lo vamos a ubicar la intersección o el origen de las coordenadas en el punto A, donde se va a iniciar el movimiento del bote. Entonces ahí tenemos la abscisa y por acá la ordenada. Ya, eso es lo primero que tenemos que tener. ¿Para qué? Para poder tener al observador. Un sistema de referencia es donde vamos a poner o colocar un observador de manera imaginaria. Entonces, en este punto, en la misma orilla del río, va a estar nuestro observador. Entonces, la posición, el desplazamiento, la velocidad siempre va a estar referido a este observador. Entonces, este observador, por ejemplo, va a ver que el río fluye en esa dirección, de manera horizontal. Por eso que para este observador, la velocidad del agua o del río es 2 metros por segundo. Es para este observador. Igual, el bote va a iniciar su movimiento en A y se va a desplazar hacia B. Esa va a ser la trayectoria, la dirección del bote para este observador. Vamos a trazar el punto A y el punto B. Entonces, esa va a ser la trayectoria del bote para este observador. Y precisamente nos está pidiendo la velocidad del bote respecto a este observador. Cuando dicen solamente la velocidad del bote, es referido a este observador de nuestro sistema de referencia, donde este eje va a ser el eje de las abscisas y ese eje va a ser el eje de las ordenadas. Entonces voy a trazar al vector, ese vector de velocidad al que le vamos a llamar la velocidad del bote simplemente. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a este observador. No es necesario poner respecto a este observador. ¿Por qué? Porque es el observador de nuestro sistema de referencia que estamos eligiendo inicial. Lo mismo para la velocidad del río. Pero tenemos esta trayectoria, esta de acá. Lo voy a trazar. A ver, esa trayectoria donde se encuentra la velocidad de 5 metros por segundo. Esa trayectoria. ¿A qué se refiere? Esa trayectoria se va a referir para otro observador. El bote no puede tener dos trayectorias. Para este observador la trayectoria es esta de verde, de A hacia B. Pero si nuestro observador se ubica en este punto,
Si ahí va a estar nuestro observador, vamos a trasladar nuestro observador u otro observador en ese punto. Entonces, para este observador es este valor de 5 metros por segundo. Es decir, es la velocidad del bote, ahí está, la velocidad del bote, pero respecto al río, para otro observador. Para el anterior es esta velocidad, pero para este observador va a ser este valor de 5 metros por segundo y la dirección va a ser esta de acá. Entonces, en este momento, para este observador, cuando decimos respecto al río, el río se considera un punto fijo. Y entonces, las direcciones para los diferentes observadores cambian. Por eso es el movimiento relativo. Para este observador el movimiento va así. En cambio, para este observador la trayectoria de su movimiento va así. Entonces el movimiento es relativo, depende del observador. Listo, entonces ya tenemos, voy a recalcar esta velocidad de 5, ahí está el vector. Tenemos dos vectores ya. Y vamos a cerrar, a ver, la velocidad del río, ¿no? Acá. Ahí tenemos entonces el vector en rojo de la velocidad del río. Acá le pone V de agua, ¿no? La velocidad del agua. Aquí le vamos a poner, a ver, la velocidad del río. Listo. Entonces, ya tenemos conformado el triángulo de los vectores, donde se involucra a todas las velocidades, ¿no? Entonces, esta velocidad del bote que nos está pidiendo, prácticamente por el gráfico, por la dirección y el sentido de los vectores, es la resultante de este vector de velocidad del bote respecto al río, más la velocidad del río. Entonces, eso lo podemos ya establecer. Entonces, podemos ver del gráfico que la velocidad que me están pidiendo, la velocidad del bote, vectorialmente, lo voy a calcular sumando este vector, que sería el vector de velocidad del bote respecto al río, más la velocidad del río. Listo. Entonces, ya tenemos, solamente del gráfico, viendo del gráfico, aplicando un poquito de vectores, tenemos ya la fórmula o las relaciones de las velocidades. Y esto es lo que nos están pidiendo. Lo vamos a resaltar entonces. A nosotros nos están pidiendo calcular la velocidad del bote. Cuando digo del bote, me estoy refiriendo a este observador. Entonces, tenemos ya, vamos a resaltarlo, lo que nos están pidiendo. Ya está. Tenemos en nuestro gráfico todo preparado, todas las condiciones ya están dadas, y simplemente, a ver, para ya iniciar con la solución del ejercicio, estamos planteando primero, podemos apreciar que esta velocidad del bote es la resultante de esta velocidad más la del río. Entonces yo puedo trabajar con este vector solamente, o trabajar con estos dos vectores. Tengo que trabajar con estos dos vectores porque los datos lo tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estos dos vectores y vamos a observar, ¿no?, que el movimiento para este observador del bote, desde A hasta B, podemos apreciar que el bote se va a mover aguas abajo 25 metros. Y en la dirección del eje Y, es decir, el ancho del río, lo va a cruzar hay una distancia de 50 metros para cruzar. Entonces vamos a tener que ver
con qué velocidades o qué velocidades son las que permiten el desplazamiento aguas abajo y también cruzar, ¿no?, el ancho del río. Entonces, a ver, vamos a darles solución ahora sí a nuestro ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a descomponer los vectores que no están dentro de los ejes de referencia. Entonces, a ver, voy a utilizar este vector, el vector de la velocidad del bote respecto al río, que tiene como magnitud o módulo 5 metros por segundo, la voy a descomponer. Entonces, al descomponer tendría una componente horizontal y la otra componente transversal o paralelo al eje Y. Entonces, podemos apreciar que este vector, esta componente, vendría a ser 5 por el coseno del ángulo θ, que también tenemos que calcular. 5 por el coseno del ángulo θ. Este otro vector de rojo sería 5 también, pero ahora por el seno del ángulo θ. Entonces hemos descompuesto este vector en sus dos componentes, una a lo largo del eje X y otro a lo largo del eje Y. Entonces ya no tomamos en cuenta este vector, sino vamos a trabajar con sus componentes. Entonces ahora sí claramente podemos apreciar que el bote recorre aguas abajo 25 metros gracias a este vector de 5 coseno θ más este otro vector que es la velocidad del río. Estas dos velocidades son los que permiten que este bote recorra estos 25 metros. En cambio, los 50 metros lo va a recorrer el bote gracias a esta velocidad, a esta componente de 5 seno del ángulo θ. Entonces vamos a trabajar de manera independiente, usando el método o el principio de la independencia de movimiento. Entonces, ¿qué nos dice? Trabajar de manera independiente ambos ejes. Entonces, a ver, vamos a estudiar el movimiento en el eje X. ¿Cuál es la ecuación que va a gobernar? Vemos que se trata de movimientos rectilíneos uniformes. No nos hablan de variación de la velocidad. Entonces, utilizando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, donde la distancia, en este caso x, va a ser igual a la rapidez también en x por el tiempo. Esa es la ecuación que gobierna los movimientos en rectilíneos uniformes, el MRU. Entonces, la distancia en x podemos apreciar que es 25 igual la velocidad. Gracias a qué velocidades vamos a recorrer estos 25? A esta velocidad que sería 5 coseno del ángulo θ más todavía la velocidad del río, que sería 2, y todo por el tiempo. Listo, ya tenemos entonces una ecuación gracias al análisis del movimiento a lo largo del eje X. Ahora vamos a estudiar el movimiento a lo largo del eje Y. A ver, ¿cuál es la ecuación que va a gobernar? Igual, ¿no? Solo que ahora es la distancia en el eje Y, va a ser igual gracias a la velocidad que va a estar en el eje Y también por el tiempo.
podemos apreciar que la distancia que va a recorrer el bote a lo largo del eje Y es 50. ¿Y cuál es la velocidad que está involucrada? Esta de acá, 5 seno del ángulo teta por el tiempo. Listo. Entonces, tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. Lo que nos piden es también, vamos a resaltarlo, este ángulo teta, ¿no?, que hace la velocidad del bote respecto al río con la horizontal, ¿no? Nos están preguntando también el ángulo teta, ¿no? Son dos variables que tenemos que resolver. Bien, entonces el tiempo no nos interesa. Para poder eliminar el tiempo, simplemente la vamos a dividir. Entonces, dividimos, por lo tanto, la ecuación 1 vamos a dividir con la ecuación 2. ¿Qué tendríamos? A ver, tendríamos 25 entre 50, un medio. A ver, por acá lo voy a poner, un medio. Igual. A ver, t con t se van a eliminar y entonces arriba tendríamos 5 coseno del ángulo teta más 2 y abajo 5 seno del ángulo teta. Bien, entonces vamos a resolver, vamos a linealizarlo primero. Tendríamos 5 seno del ángulo teta va a ser igual a 10 coseno del ángulo teta más 4, por lo que todo lo llevamos al primer miembro y tendríamos esta ecuación. Es una ecuación trigonométrica que tiene como única variable el ángulo teta. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación trigonométrica, vamos a obtener, resolviendo ya, esto lo tenemos que resolver obviamente con una calculadora científica. También tenemos la aplicación del GeoGebra. Entonces fácilmente metemos esos datos y nos van a dar que el ángulo teta va a ser igual en radianes 1.473 radianes, que equivale a 84.40 grados hexagesimales. Entonces ya tenemos calculado el ángulo teta, ya hemos calculado entonces una de las preguntas, ¿no?, el ángulo de inclinación de esta velocidad respecto a la horizontal. Ahora vamos a resolver la velocidad del bote, también es otra de las preguntas. Para ello necesitamos expresar vectorialmente esta velocidad y esta de acá. Como ya conocemos el ángulo, ya lo podemos hacer. Entonces, a ver, en este pequeño espacio vamos a hacer eso. A ver, por acá. ¿A qué va a ser igual la velocidad vectorialmente? La velocidad del bote respecto al río. A ver, nos vamos al gráfico. Primero la componente en el eje X, 5 coseno de teta, 5 coseno de teta, pero teta ya tenemos ya, 84.40 grados. Y todo eso por I porque está a lo largo del eje X. Más para arriba, ahora tenemos la otra componente, 5, el seno de 84.40 grados por J, que operando
tendríamos que la rapidez del bote, pero respecto al río, va a ser igual a 0.49i más 4.98j. Ya tenemos la expresión vectorial de este vector. Ahora, la expresión vectorial de la velocidad del río es bastante fácil, 2i nada más. Vamos a expresarlo, a ver por acá. La velocidad vectorial del río sería su módulo 2, y como está a lo largo del eje X, simplemente i, ¿no? Ya está. Entonces, todo eso simplemente la vamos a reemplazar, ¿no? Por acá. Reemplazando, entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad del bote, ¿a qué va a ser igual? La velocidad del bote respecto al río, lo tenemos por acá, sería 0,49i más 4,98j, más la velocidad del río, que lo tenemos por acá, que sería 2 veces i. Operando entonces vectorialmente, tendríamos que la velocidad del bote sería 2.49 y más 4.98j. Y ya tenemos la velocidad del bote, obviamente es respecto a este observador, que va a hacer esta trayectoria desde A hasta B. Esto es vectorial. Simplemente aplicamos Pitágoras para poder calcular el módulo o la magnitud. Decimos entonces, por lo tanto, la velocidad o la rapidez ya del bote va a ser igual a la raíz cuadrada de 2.49 al cuadrado más 4.98 al cuadrado, con lo que la rapidez del bote nos está saliendo que es igual a 5.57 metros por segundo. Bien, de esa manera entonces estamos resolviendo este ejercicio interesante de movimiento relativo. Entonces, simplemente aplicar la teoría. La teoría es muy sencilla, graficar los vectores adecuadamente y lo demás ya son conocimientos vectoriales, descomposición de vectores. El principio de independencia de movimientos es importante trabajarlo, y lo otro ya es la parte operativa. Acá la resolución de esta ecuación trigonométrica ya se hace mediante las calculadoras científicas. Ahí no hay problema, no tenemos por qué detenernos ahí, y simplemente lo más importante, ¿no? Saber expresar vectorialmente. Siempre hay que trabajarlo vectorialmente, ¿no? Eso nos facilita un montón.